Saludos estudiantes invisibles. En esta ocasión, el tema de racionalización. Antes se hace necesario hacer las siguientes consideraciones teóricas. Se dice que una expresión algebraica es la agrupación de variables y constantes ligadas entre sí mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potencia y radicación, o por combinaciones limitadas de las mismas. Esto es, la expresión algebraica se denota con el nombre de P, conformada por dos variables independientes, en este caso X y Y. Realmente el objeto de estudio o el objeto de análisis donde vamos a centrar nuestra atención van a ser los exponentes de las variables independientes. Este número que estaría multiplicando a las variables independientes se conoce con el nombre de coeficiente. No es nuestro objeto de análisis, sino las potencias, los exponentes de las variables. La variable X, exponente 3, ahí está. La variable Y, el exponente es menos 2. Más el operador, adición, conforma el segundo término. Esta es la variable X, su exponente es 4. Y en la variable Y está afectado por un signo radical. Bien. El operador negativo, acá hay un cociente, una razón, donde el denominador está constituido por la variable independiente X y exponente 1. Y en la variable independiente Y aparece el signo radical. Esto hay que estar pendiente cuando aparezca ese signo radical y los exponentes. Todo eso son detalles para hacer una clasificación de las expresiones algebraicas. En este orden de ideas se hace necesario clasificarlas de las siguientes consideraciones. A. Expresión algebraica racional entera. La expresión algebraica se denomina P mayúscula, conformada por las variables independientes X y Y. Y observa, todos los exponentes de las variables independientes son enteras positivos. X, su exponente es 3, un entero positivo. Y, su exponente es 1, un entero positivo. Profesor, ¿y 7 medios? 7 medios es un coeficiente, porque él está directamente proporcional a la variable independiente. Él está multiplicando a la variable independiente. Y nuestro objeto de análisis es el exponente de las variables independientes. Ya, en este caso es 4. El tercer término, variable independiente X, su exponente es 6. En consecuencia, todos los exponentes de la variable independiente son enteros positivos. Cuando eso ocurre de esa manera, estamos en presencia de una expresión algebraica racional entera. Segunda consideración, B. Expresión algebraica racional fraccionario. Al menos una de las variables independientes va a obtener un exponente negativo. Bien, la expresión es P mayúscula, conformada por las variables independientes X y Y. Observe la estructura. En el primer término tenemos la variable X, exponente 3, entero positivo. Y, exponente 1, entero positivo. Recuerda que 7 quinto es un coeficiente. Pero observa la variable independiente Y, su exponente, menos 6. Ya. Listo. Basta con que una variable tenga un exponente negativo para entrar en la clasificación de expresión algebraica racional fraccionario. Entonces, esta es una expresión algebraica fraccionario. Ya, racional fraccionario. Tercera clasificación, expresión algebraica irracional.
basta con que una variable independiente tenga el signo radical o un exponente de fracción. No te olvides, para estar en presencia de una expresión algebraica irracional, basta con que el exponente de una variable independiente tenga el signo radical o exponente fracción. Analicemos en el primer término. Exponente 3 menos 2. A esta altura estamos en presencia de una racional fraccionario. Segundo término. El exponente es 4. Aquí aparece el signo radical. Ya, es una expresión algebraica irracional, no cabe la menor duda. En el tercer término tenemos otro signo radical. Y observa el cuarto término. Su exponente es una fracción. Entonces queda más que claro de que esto es una expresión algebraica irracional. Ahora sí podemos introducir el concepto de racionalización. Es un proceso apoyado por un factor racionalizante, que de aquí en adelante le vamos a denotar como FR, que transforma el denominador de una fracción. Esta transformación consiste en convertir expresión algebraica irracional del denominador por una expresión algebraica racional. Básicamente y en términos generales, consiste en eliminar el signo radical del denominador de una fracción. Ya pues. Entonces vamos a detener un poquito entre el factor racionalizante, que es la estrategia que permite hacer esa transformación de una expresión algebraica irracional a una expresión racional. Ya pues. Entonces, ¿cómo se construye un factor racionalizante en expresiones monomiales? Fíjate, monomiales. Esa es las expresiones monomiales. Observa, una expresión monomial es precisamente un solo factor afectado con el signo radical. Aquí lo ves. Pero dentro del signo radical se encuentra el radicando o la parte subradical. Observan los exponentes de los radicandos. A X 5 y a Y 24. Analicemos cada uno de los casos. A la X, ese exponente es menor que el índice. Cuando el exponente es menor que el índice, el factor racionalizante, fíjate tú, el factor racionalizante va a hacer lo que le falta al exponente para ser tan igual que el índice. En este caso, la X a la 4. Allá. Observa el otro. Y, el otro factor, 24, pero el 24 supera al índice. Observa, ya. Cuando ocurre esto, que supera el índice, entonces le vamos a agregar tantos elementos al múltiplo próximo, al múltiple próximo. El múltiplo próximo de 9 es 27. ¿Cuánto falta? 3. De esta manera se construye el factor racionalizante, colocando el índice objeto de estudio, que es 9, míralo, el mismo, pero en sus radicando, los factores radicando, se va a completar de esa manera. Si es menor que el índice, lo que le hace falta para que sea igual a él, pero si supera el índice, lo que le hace falta para hacer el múltiplo más próximo. Ya pues. Factor racionalizante en la suma y resta de radicales con índices a 2 y sus potencias. Sea, esto es un binomio, una estructura binómica conformada por 2, mira, 1, 2 radicales. Muy diferente que la anterior. La anterior estaba un solo. Por eso es que es su nombre, monomiales. Estas son binómicas, porque hay 2. El factor racionalizante es muy sencillo.
Porque en la estructura binómica, simple y llanamente lo que hago es cambiar el signo al segundo, no más. Al segundo, no más. Fíjate que aquí estaba menos raíz cuadrada de b, y el cambio de signo va a ser más raíz cuadrada de b. Ahora sí, vamos a los ejercicios aplicativos para afianzar el contexto teórico. En esta ocasión colocamos o nos ubicamos en la página 61, pregunta 1. Al racionalizar 3 raíz cuadrada de 3, se obtiene una expresión de la forma raíz cuadrada de a sobre b. Calcular a más b. Bueno, primeramente ubicamos la estructura que hay que racionalizar. Como te dije anteriormente, racionalizar significa eliminar el signo radical del denominador, que no es otra cosa que hacer una transformación de esta estructura algebraica irracional a una estructura algebraica racional, bien sea entera o fraccionaria. ¿Cuál es su metodología? La técnica es el empleo del factor racionalizante. Primero escribimos la expresión original, aquí la tienes. Y su factor racionalizante, en este caso, es un monomial. Míralo. ¿Cómo es el monomial? Escribo justamente la raíz con su índice, en este caso es el cuadrado. Y el radicando, observo el exponente. Lo que le hace falta para ser igual al índice, pues solamente le falta 1, mira. Y ese factor racionalizante se escribe tanto abajo como arriba, es decir, en su estructura de numerador y denominador, para no afectar ni alterar a la expresión original. Ya pues, haciendo la manipulación algebraica correspondiente, en su numerador tendría 3 raíz cuadrada de 3, pero en su denominador sería la raíz cuadrada de 3 elevado a la 2. De eso se trata, de que el exponente del radicando sea igual que el índice o en su defecto un múltiplo. En cualquiera de los casos desaparece el signo radical. Y ahora ya no tenemos el signo radical en el denominador. Pues garantizamos que esto es una expresión algebraica racional. De una irracional la convertimos a una racional. Ese es el objetivo. Eso es lo que significa la palabra racionalizar. Entonces, simplificamos y ya podemos observar que tenemos una expresión similar a la que propone el enunciado, en donde a representa el radicando, igual a 3, y b el denominador de la expresión, igual a 1. Ahora bien, como a es igual a 3 y b es igual a 1 y el enunciado nos solicita a más b es 4. Ubiquemos el siguiente ejercicio. Página 61, pregunta 3. Racionalizar e indicar el numerador de esta expresión algebraica irracional. Irracional porque aparece el signo radical. Eso es una expresión irracional. Bien, la copiamos, es una expresión irracional. Para trabajarla utilizamos el factor racionalizante, pero antes de ello trabajamos la expresión del denominador. Lo que hicimos fue descomponer a 648. En su descomposición sería 2 a la 2 multiplicado por 157, que 157 es un número primo. Ese no admite más descomposición. Ahí nomás queda. Recuerda que los números primos son los ladrillos de los números. Ya pues. Ok. Pero visto de esta forma, puedo ubicar el factor racionalizante, porque el factor racionalizante es los radicando factores, analizo sus exponentes. Fíjate, este exponente es 2. ¿Cuánto le falta para ser tan igual al índice 7? Pues le falta 5. El 157 es un número primo. ¿Cuál es su exponente? 1. ¿Cuánto le falta para ser igual al índice? 6. Míralo.
Entonces, ese factor racionalizante se requiere que se copie en una estructura de razón, donde va a estar como numerador y denominador simultáneamente, porque ello garantiza de que no se altere la expresión original. Haciendo la manipulación algebraica correspondiente obtenemos esto. El 4, mira, que estaría multiplicando esta expresión irracional. Y aquí abajo teníamos una expresión irracional que se convirtió en racional. Cancelando correspondientemente, mira, este 4 simplifica este 2 y quedaría 157. Ahora sí podemos resolver o contestar lo solicitado por el enunciado. El enunciado demanda indicar el numerador. Bueno, el denominador queda indicado como 157. Otro ejercicio ubicado en la página 62, pregunta 12. Racionalizar, fíjate la expresión. Queda claro que en esta expresión, esta razón, este cociente, tiene en su denominador una expresión algebraica irracional, binómica. 1, 2. Bueno, se copia la expresión, míralo, y se aplica la técnica del factor racionalizante. El factor racionalizante es simple y llanamente cambiar el signo al segundo elemento del binomio. El segundo elemento del binomio en su expresión original es más raíz cuadrada de 3. Cambiando el signo sería menos raíz cuadrada de 3. Se escribe tanto numerador como denominador para no alterar la expresión original. En consecuencia, observa cómo queda. Y abajo es el producto de diferencias del cuadrado, donde el primer término se eleva al cuadrado y el segundo término se eleva al cuadrado con el operador menos. Recuerda que es el producto de la diferencia al cuadrado. Y ese sería el resultado final. Gracias por la atención dispensada y será hasta la próxima ocasión.